¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde ya vamos agotando poco a poco lo que es nuestro curso de introducción a la criminología y a la criminalística. Estamos por entrar a la tercera unidad, en donde vamos a ver ya específicamente lo referente a las ciencias forenses, es decir, la criminalística. Vamos a ver la definición, vamos a ver ese proceso de evolución histórica, ese proceso evolutivo, qué diferencias hay entre criminalística y criminología, que ya previamente habíamos agotado al principio de su curso. Vamos a ver las definiciones de escenario del crimen y cuál es la relevancia sobre la etiología del delito al fijar un escenario del crimen. Vamos a ver algunas cuestiones de perfilación criminal que ya previamente también con la clase de psicología forense y psiquiatría forense también, vimos algunas precisiones sobre lo que es el perfilador criminal, la obtención de muestras en el escenario del crimen, la balística forense, el laboratorio de la ojoscopía para analizar las cuestiones de dactiloscopía, endoscopía, plantoscopía y algún estudio de las huellas dactilares. También vamos a ver lo que son las manchas de sangre y su referencia con los eventos violentos. Algunas cuestiones también de ADN para determinar algunos grados no nada más en cuestiones de delitos sexuales, sino también el ADN nos va a permitir conocer probablemente en una materia civil aquellas cuestiones filioparentales cuando se promueven asuntos del orden familiar, aquellos asuntos de reconocimiento de paternidad. ¿Sí? En el caso de desaparición forzada de personas, también nos va a permitir el ADN entablar cuestiones probatorias para determinar esos restos humanos que han sido encontrados con respecto a los familiares que los estaban buscando. ¿De acuerdo? Y por último, lo que llamamos el laboratorio de grafística. O sea, vamos a ver ahí lo que es grafología, la grafología y el estudio de los trazos, el estudio de las firmas, de la letra, entre otras cosas. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Vamos a dar auge ya a lo que son las cuestiones de criminalística. Como tal, el día de hoy vamos a ver lo que son los antecedentes históricos y las definiciones ya más en concreto de lo que es este vocablo y sobre todo, cuál es la relación que tiene no nada más con la investigación criminal, sino también para cuestiones probatorias a la hora de disertar peritajes ante jueces. ¿Cuál será la relevancia ante la teoría del caso fijada por el Ministerio Público? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, me voy a permitir compartir pantalla para que vayamos viendo poco a poco el proceso evolutivo y, sobre todo, las definiciones de criminalística. Bien, entonces vamos a ver el día de hoy qué es la criminalística, para qué nos sirve la criminalística, qué entendemos por criminalística. Adentrarse a este concepto no nada más es evocar a la medicina legal, a la medicina forense que ya previamente vimos, sino también es abordar esas cuestiones fácticas sobre las cuales se origina el delito. Para ello necesitamos establecer etapas, fases y sobre todo agotar los pasos del método científico, porque de ahí tanto el profesional del derecho, el Ministerio Público, los jueces y sobre todo servicios periciales deben de abarcar ese campo de especialización que marcan las ciencias penales. ¿Sí? El objetivo es otorgarles a ustedes no nada más abogados en sí, sino también estudiantes de criminología y criminalística, esos conceptos básicos y sobre todo la importancia que tiene la criminalística para la investigación criminal y apoyado de la medicina forense, de todas sus áreas y ramas ya específicamente direccionadas a los diferentes campos de aplicación, nos permitirán esclarecer los hechos delictivos que han suscitado un crimen y sobre todo que ustedes empiecen a elaborar y a comprender
a través de sus propias formulaciones, a través de sus propios conceptos fundamentales y ampliarlos a través del análisis instrumental, porque cada uno de ustedes realizará un examen de evidencia física y científica para el campo de aplicación de las ciencias forenses. ¿De acuerdo? Ahora, estas ciencias, desde luego, tienen gran relevancia y cobran importancia porque de acuerdo a esa etiología y a esa resolución de posibles planteamientos del problema, van a suscitar que el investigador recurra a cada vez más fuentes veraces, más fuentes fidedignas para poder discriminar esa información, aplicarla y sobre todo comprobarla, para que de esta manera su información sea veraz, oportuna, crítica y principalmente que contribuya a la creación de nuevas teorías, de nuevas hipótesis al campo de la investigación criminal. Vamos a definir por primera de cuentas qué es el delito. El delito necesita de apoyarse de diversas corrientes, disciplinas y enfoques, pero desde un amplio campo particular entendemos que el delito atiende a cuestiones sociológicas, ¿sí? Va a estudiar ese comportamiento de los seres humanos en una sociedad, pero cuando este comportamiento está direccionado a conductas desviadas, es aquí donde la criminología, la criminalística, van a entender ese elemento no nada más positivo, sino social del delito. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, podríamos decir que el delito solamente va a atender a cuestiones de derecho. No es así. El delito también tiene que proponer y tiene que apoyarse de consideraciones sociológicas, psicológicas, criminológicas y desde luego forenses, ¿sí? Para ello, el Código Penal Federal en su artículo 7 y el Código Penal de la Ciudad de México en el artículo 15 nos dicen que el delito es un acto de acción u omisión constitutivo de infringir la ley penal y sobre todo que ese acto u omisión lo van a sancionar las leyes penales, jóvenes. Ahora bien, del latín delicto, que significa esa culpa y ese quebrantamiento de la ley, significará que cualquier ser humano puede atentar gravemente de manera lesiva contra un bien jurídico tutelado existente en una sociedad. Llámese la vida, llámese el patrimonio, llámese las cuestiones de reproducción sexual, la misma cuestión sexual, llámese delitos contra la salud, delitos contra el Estado, contra las instituciones del propio Estado. ¿De acuerdo? Y que en esta línea, al ser un quebrantamiento de la ley, pues desde luego va a tener una consecuencia jurídica y que va a ser sancionada a través de penas y medidas de seguridad. Aquí yo formulo un concepto pentatómico de delito, porque el delito es una conducta de acción u omisión. Es típica porque está catalogada en los códigos penales. Es antijurídica porque esa conducta típica va contraria al derecho, va contraria a las normas jurídicas. Es culpable porque una vez que el Ministerio Público ha formulado su teoría del caso y encuentra la debida responsabilidad penal, va a considerar elementos ¿para qué? Para ejercer acción penal y desde luego poner a disposición de los órganos jurisdiccionales a ese imputado, para que a través del proceso penal acusatorio y adversarial que hoy día opera en México, esa conducta típica antijurídica culpable sea punible y sancionada a través de las medidas y penas de seguridad que imperan en los diversos códigos. ¿De acuerdo? Crimen, entendemos que el crimen es toda conducta antisocial que pueda consistir no nada más en asesinar o herir a una persona, sino también, específicamente cuando hablamos de crimen, nos direccionamos mucho a esta parte, el asesinato, el homicidio o las lesiones, pero también pudieran suscitarse cuestiones de fraude, delitos contra el patrimonio, cuestiones del mismo orden obligatorio en cuanto a la pensión alimenticia. Una persona que deja de proveer pensión alimenticia pone en grado
de vulnerabilidad muy grave a sus hijos o a esos menores que necesitarán de los debidos cuidados. Cuando más pudiera ser un crimen también desatender a los adultos mayores que ya no pueden valerse por ellos mismos y que en esta inteligencia también requerirán que alimento y cuidado. Y si las personas encargadas de esa parte no ejercen debidamente esos debidos de cuidado con respecto a los alimentos, estarían propiciando un crimen. ¿De acuerdo? Crimen de latín significa delito grave, infracción gravísima, perversidad extrema, de acuerdo a cada una de las categorías que el delincuente quiera actuar. Y sobre todo, que es un hecho condicionado por la ley penal, que con base en el grado mayor de gravedad, ese crimen constituya una base de estudio tanto de la criminología y la conducta criminal, pero también con aportaciones de los servicios periciales en las bases de la criminalística. El criminal, de latín criminalis, relativo al crimen o a estas cuestiones que toman origen el crimen, será esa persona causante o responsable de vulnerar esa ley penal y los bienes jurídicos tutelados que privilegia la ley. ¿Sí? Esta parte del criminal también puede tener un carácter leve, pero desde la parte psicojurídica constituye la base del estudio de la criminología y a su vez de la psicología criminal. Para ello, se va a basar de las ciencias forenses y estas ciencias forenses hoy día tienen una pieza sumamente importante y fundamental para resolver casos en una investigación criminal. ¿Por qué? Porque cuentan con auxiliares necesarios y sobre todo técnicas de investigación forense. ¿Para qué? Para que sean de gran apoyo a la procuración, administración e impartición de justicia. Que de ahí esa utilidad debe de estar enfocada no nada más a eventos violentos. O sea, si bien es su mayor utilidad esclarecer esos eventos violentos como muertes por asesinato, muertes no claras o muertes sospechosas, también va a tener otras funciones, como el análisis y la recolección de datos sensibles, pruebas biológicas, residuos, documentos, estudio de joyas, entre otras cuestiones. ¿Sí? Para ello, la disciplina tiene que ser de carácter científico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esos pasos del método, necesita como objeto primario comprobar las hipótesis que se han planteado a lo largo de la investigación criminal, a lo largo de esa etiología del delito. Para ello se necesita dar certeza científica y determinar a ese probable responsable de la comisión de un delito. Pero nosotros tenemos que entender que los criminalistas o servicios periciales tienen que actuar con debida diligencia, es decir, con la debida oportunidad, con profesionalismo, con apego a derechos humanos, ¿de acuerdo? Desde luego, con ética y sobre todo con ese conocimiento científico, pero también jurídico. Quien diga que los criminalistas no deben saber de derecho está sumamente en un grave error. Criminalistas, criminólogos, tienen que saber sobre derecho, sí o sí. Ahora bien, en esta parte de las ciencias forenses toman su génesis ya de diversos postulados, pero principalmente de las técnicas que se han aplicado por algunos estudiosos ya de las ciencias criminales. Pero a través del elemento empírico se van a explorar los campos de aplicación. ¿Hacia dónde? Hacia los cuerpos inertes que se presumían fallecieron en circunstancias claras o poco violentas. Esa es parte de la génesis. ¿Sí? Ahora, en esta parte, esa relación bilateral entre el hombre y la ciencia, cuando se vinculan, dan origen a las ciencias forenses, porque estas van a atender a cuestionar determinadas causas y consecuencias que han consumado por delito. ¿Para qué? Para que dentro de su labor, fiscales y jueces, a la hora de imputar delitos, juzgarlos y sentenciarlos,
encuentren elementos probatorios en ese trabajo científico llamado ¿qué? Teoría del caso. Ahora bien, como parte de los antecedentes de las ciencias forenses, específicamente no hay un lugar o una época donde ellas surjan. Mucho se puede hablar de China, mucho se puede hablar de Mesopotamia, mucho se puede hablar de Egipto, mucho se puede hablar de Europa, pero en realidad no hay un lugar específico ni una época en donde hayan surgido las ciencias forenses. Probablemente su génesis pudiera encontrarse en China por ahí del año 600 y va a tomar práctica como ciencia forense esas cuestiones del estudio de la dactiloscopía, es decir, las huellas digitales. ¿Para qué? Para que en esta parte los chinos celebraban contratos y no nada más era una firma holográfica, sino también una huella digital, que daba certeza legal del documento. Y este estudio de huellas dactilares, a través de la celebración de contratos, necesitaría del análisis previo para establecer si era o no legal ese documento. Por otro lado, en el trabajo de alfarería, personalizar objetos elaborados con barro, perdón, también tenía esa parte de algún emblema, algún escudo, algún logo, en la cual era un distintivo principal de las familias. ¿Sí? Nos dicen las ciencias forenses en su etiología que Xi Yuan, en su obra El lavado de los errores, va a sugerir algunas conductas prohibidas que se referían a la clasificación de lesiones, pero que de acuerdo con el instrumento que se producían esas lesiones y la gravedad que causaban, según en el organismo donde se ubicaran, se practicaba como investigación mayormente la observación. No se encontraban en ese entonces con cuestiones tecnológicas. Por lo tanto, se debían formular ciertas interrogantes a las cuales en ese entonces la criminalística era cuestión de qué? De acertar bajo el acierto y el error. ¿Sí? Ahora bien, en algunas primeras investigaciones el uso de la hoz fue necesario para qué? Para poder explorar y aplicar un evento que se consideraba atípico. Y en esa antigüedad, la presencia de moscas en algunos eventos violentos se consideraban como delitos o ser susceptibles de delito, porque podrían marcar a lo mejor algún tipo de putrefacción de un cuerpo. Y hoy día se conoce esto como la entomatología forense. Ese estudio biológico que presentan los fenómenos cadavéricos, entre ellos la presencia de moscas, insectos, algunas larvas, algunos elementos de livideces, que hoy día las ciencias forenses necesitan determinar y comprobar, ¿sí? Dar a conocer sobre todo. Igualmente en las antiguas sociedades ellos consideraban prohibida la disección de un cuerpo humano porque de acuerdo a criterios con la Iglesia Católica, el cuerpo humano se consideraba un templo sagrado. Por lo tanto, profanarlo era cuestión no nada más de atentar contra la sociedad, sino contra la divinidad, contra Dios. Desde luego, viene a partir de Leonardo da Vinci, quien clandestinamente realiza disecciones en el sótano de su casa. Y él se dedicaba a veces a comprar cuerpos ya inertes, cuerpos muertos. Pero él era con objeto de elaborar dibujos y trazos para conocer cuál era la estructura del ser humano, cómo conocer los órganos, los músculos que se mueven por debajo de la piel. ¿Sí? Y sobre todo, perfecciona ese dibujo anatómico y por lo tanto se podían considerar las primeras anatomías forenses. Ahora bien, también en estas épocas se realizaban investigaciones sobre una realidad mayormente observable a través de evidencias muy circunstanciales, no muy concretas que digamos. Y sobre todo bastaba con una presunción que alguna persona amenazara a otra y que esa persona que había amenazado
estuviera cerca del lugar de los hechos o cerca del lugar del crimen para que fuera acusado bajo la sospecha o lo que llamamos hoy día una duda razonable. ¿Sí? Y que esa duda razonable era llamada la cuestión de acertar. Hoy en México no estamos tan dispersos de esta sospecha razonable, porque para nuestra desfortuna, algunas cuestiones de los cuerpos de al servicio de la Administración y Procuración de Justicia, la llamada Policía de Investigación, toman aleatoriamente a personas ¿para qué? Para fabricar delitos. Eso es muy grave, porque entonces estaríamos recurriendo a la cuestión de acertar y no a la cuestión de investigar adecuadamente, como lo marca el artículo 21 constitucional. ¿Sí? Con el surgimiento de las disciplinas forenses van a surgir varios movimientos. El primero de ellos es las pseudociencias. Y como representante máximo será Franz Joseph Gall y su desarrollo con la frenología. Y él establecía que a través del tocamiento del cráneo se podía establecer esa característica principal de los seres humanos, la personalidad. ¿Sí? Va muy de la mano esta frenología con los postulados de César Lombroso, ¿no? Ahora, viene a otra parte lo que son los médicos criminalistas. Y recordemos que en la antigüedad los médicos eran unas personas sumamente sabias, sabían de muchas cosas, entre ellos de astrología y algunas cuestiones anatómicas, pero carecían esas cuestiones médico-astrológicas de explicaciones científicas. Los médicos criminalistas de esas primeras épocas atribuían los fenómenos criminales a la hechicería o a cuestiones de superstición, lo que nosotros llamamos estas pseudociencias. ¿Sí? Esta parte de cómo van explicando que a través de la brujería pudieran afectar a una persona, o que por ser, no sé, martes 13, viernes 13, era regla básica que una persona tenía que perder la vida en esos días. ¿Sí? Los primeros criminalistas, desde luego, fueron médicos, de profesión médicos, o sea, gente que estudió medicina. Y parten de la idea que el origen de la criminalística viene de la medicina en general. Y que a su vez, cuando se relacionan la criminalística con la medicina, dan origen a cuestiones de estudio de cuerpo humano, de estudio de eventos, de estudio de anatomía, pero no se ampliaba esa cuestión de que la criminalística podía servir para más estudios, ¿sí? Para más ciencias, está al servicio de más ciencias. Es cuando surge aquí Ambrosio Poiré y se considera como padre de la criminalística y de la cirugía en la medicina, muy, muy, muy querido por los militares, dadas sus aportaciones que hizo a las ciencias forenses. ¿Sí? Obviamente, Carlos V, en el año de 1500, sienta las bases del Código Carolino de Justicia Criminal, es decir, la Constitutio Criminalis Carolina o Lex Carolina. Y se va a apoyar no nada más de abogados y científicos de la época, se va a apoyar de un consejo médico que a su par, este código Lex Carolina va a generar gran apoyo a los jueces a través de las muertes no naturales, lo cual va a establecer ese conocimiento científico. Dentro de la balística forense, que es una de las ramas de la criminalística, surge Henry Goddard, considerado el padre de la balística, y él estudiaba esas extras de proyectil a través de un evento en una cabecera que sucede en esa época, ¿no? Y cómo es que descubre que en un crimen, un mayordomo, a través de querer ejecutar un robo, termina por disparar, priva de la vida a su patrón, y eso se estableció a través de qué? De las ojivas que se alojaron en la cama principal y sobre todo en la cabecera de esa persona. Desde luego, Mateo Orfila desarrolla lo que es la toxicología forense. Mateo Orfila fue un autor español y él establece las primeras condiciones de envenenamiento en los seres humanos.
a través de las pruebas de Text-March, ¿sí? Y determina que el arsénico se mantiene en el contenido gástrico y el contenido gástrico a su vez lo absorbe por todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. Tal es el caso de Marie Lafarge. Marie Lafarge asesina a su marido con toda la pericia, con todas las cuestiones eh, de logística para poder envenenar y privar de la vida al marido. Pero ese es este investigador que a la hora del juicio, Mateo Orfila, descubre arsénico en el cuerpo del esposo de Marie Lafarge. Y por lo tanto, disecciona y determina que ese contenido gástrico es el que arroja la sustancia, porque ya le había absorbido el cuerpo. ¿Sí? Marie Lafarge, desde luego, fue encontrada culpable a través de este caso. Surge también a la par algo que se llama genética forense, con Alec Jeffries, oriundo y catedrático de la Universidad de Leicester de Inglaterra. Esta persona migra de Inglaterra a Estados Unidos, ¿para qué? Para establecer una disciplina prácticamente moderna. ¿A través de qué? De los proyectos de justicia. Recuerden que ustedes, jóvenes, al elaborar una teoría del caso o un caso concreto, están elaborando proyectos para la justicia. Por último, vamos a tener a George Mendel, y él es el que expone las leyes de la herencia. Es decir, que a través de ciertos eventos de la familia se van a heredar las etiologías del fin. Bien, parte de los antecedentes históricos relacionados también con la medicina legal. Recordemos que la medicina legal no es lo mismo que la medicina forense, pero que a la par ambas pueden contribuir a la investigación criminal. Sobre todo, igual, no existen antecedentes históricos o más precisos que dan pauta a esos estudios, sino que son sus procesos científicos los que van a direccionar a la medicina con la justicia. La aportación de la medicina al descubrir a la anatomía va a descubrir métodos conservadores, sobre todo que empleaban los egipcios, para conservar los cadáveres. Lo que hoy conocemos a la tanatopraxia en cuerpos ya inertes, en cuerpos ya muertos, ¿sí? Por lo tanto, la medicina egipcia practica el embalsamamiento a través de ceremonias religiosas, porque ellos tienen esa solemnidad, ¿no? En esa época. Y sobre todo, que ellos, que a pesar de que no tienen nada con la medicina, aportan conocimientos a la anatomía, ¿sí? Por otra parte, en nuestra cultura azteca, los aztecas aportan a Bongal ciertos vocablos anatómicos que se derivan del náhuatl. Y sobre todo, ellos utilizaban mucho la astrología, pero también a la medicina para establecer ciertos parámetros de investigación y contribución a la forense. Pero los expertos son los chinos, que con fines médicos aperturaban cuerpos, ¿para qué? Para establecer ciertas cuestiones de cómo opera el cuerpo humano, cómo está trabajando el cuerpo humano. Ya que hay en el año 1068 al año 1140, establece esos parámetros. Wang Ziyang, ambos surgen con la disección de los cadáveres. Es por primera vez que en China se hace esa disección de cadáveres. ¿Para qué? Para conocer la estructura anatómica del cuerpo y se determinen cómo establecen las partes humanas. Obviamente, en China primero se hicieron unas prácticas con animales, prácticas quirúrgicas con animales, que permiten a los discípulos de Hipócrates establecer medicina helénica, que esta medicina a su vez va a dar a conocer cómo operan las partes del cuerpo humano. ¿Sí? Hipócrates, que es el padre de la medicina, desde luego también aporta el desarrollo de la anatomía humana, pero a la medicina helénica. Y es en Europa en el año 15 cuando se practicaban las primeras autopsias para poder determinar las anomalías, esas anomalías o lesiones que provocaba alguna enfermedad, o bien con el surgimiento de la anatomía práctica, vamos a establecer los primeros elementos de anatomía patológica, o sea, conocer
la verdadera causa de muerte de una persona cuando había padecido una enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, la realización de la autopsia en el siglo XV se hacía sobre cadáveres disecados, pero también en busca de anomalías o lesiones que pudieran haber propiciado la causa de muerte. Desde luego, el Sepulchre-Room, que fueron publicaciones de T.H. Bonnet y se reedita por J.J. Magnet, consignan más de 3.000 historias sobre autopsias clínicas de acuerdo a protocolos ya establecidos. Ahora bien, Ambrosio Poiré, perdón, que fue un cirujano militar al servicio del ejército francés, practicaba en las heridas de arma de fuego algunas cuestiones forenses. Y se afirma que con Ambrosio Poiré surge la medicina y sobre todo la cirugía moderna. Él describe que los pulmones de los niños estrangulados por sus padres buscan algunas huellas para determinar crímenes de carácter sexual y a través del desarrollo de los métodos para reparar esos informes, necesitarías formular ciertas hipótesis, ciertas teorías y redactarlas en un documento que se llama informe médico legal. Ahora bien, Ambrosio Poiré, iniciador de la cirugía moderna, establece procedimientos sobre informes médico-legales que van a ser importantes para los tribunales de la época. Por lo tanto, se le va a considerar no solo el padre de la criminalística, sino el padre de la medicina legal moderna. ¿De acuerdo? Algunos datos antiguos acerca del origen de la medicina legal. Bueno, pues en el Imhotep, que se reconoce como el primer experto en la especialidad, surge en Egipto en el año 3000 a.C. En la antigua Mesopotamia se hallaban sometidos bajo fuertes sanciones si regulaban esa práctica médica porque estaba escrita en el Código de Hammurabi. Con el surgimiento del Código Justiniano, dan las primeras cuestiones forenses, es decir, lo que hablábamos en las sesiones anteriores, que el vocablo forense significa que el foro, disertar ante el foro. ¿Sí? Y que en el año 1507 en Alemania, en territorios del obispo Bamberg, se emiten los primeros libros sobre qué, sobre leyes constitutio, los Bamberg Genesis y las criminalis. Es decir, que aquí se le ordenaba a los consultores médicos, a los propios médicos, establecer esas directrices sobre los campos de infanticidio y las lesiones. Y van a tomar como modelo estos documentos para elaborar los primeros códigos penales del emperador Carlos V, que se promulgan en el año de 1532. Obviamente, historiadores pueden calificar a Galeno como también contribuidor de la medicina forense, y sobre todo que Anticio, al examinar el cadáver de Julio César, llega a la conclusión que Julio César muere por 23 heridas de carácter mortal. En 1248, cuando China publica su libro Xi Yuan Lu, puede considerarse como el origen del conocimiento médico y apoyado en el método científico para esclarecer actos delictivos y que este documento sea auxiliar del derecho, que a la par con el fortalecimiento de esas aportaciones de los especialistas, la criminalística aparece una vez más, ya pero como narrativa policial y con la figura de los detectives privados dotados de recursos excepcionales. ¿De acuerdo? Desde luego, algunos precursores como de algunos géneros como Edgar Allan Poe y Arthur Conan Doyle establecen esas características para crear el legendario libro de Sherlock Holmes, y el cual sus métodos consistían en la observación, pero más direccionada a los pequeños detalles. Por eso, criminalistas, ustedes tienen que ser sumamente observadores. Ahora, en México. El surgimiento de la medicina en México es parte del año 1833 y en la cual se imparte la primera cátedra
sobre medicina legal al fundar la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Ciencias Médicas. ¿Sí? Y que para ello, en el año de 1871, el doctor Luis Hidalgo Carpio comienza sus primeros trabajos relacionados con la medicina legal, asesorando a los legisladores para la elaboración de un nuevo código penal. ¿Sí? Ahora bien, este estudio de la criminalística en México está intrínsecamente relacionada al estudio de la medicina forense, pero es con Quirós Cuarón, Alfonso Quirós Cuarón, con el que toma auge y, sobre todo, vida. ¿De acuerdo? Quirós Cuarón y Gómez Roblera, de acuerdo con la investigación moderna de los delitos, establecen que hoy día no es posible establecer una justicia en México sin técnica, que la corrupción tiene que disminuir y tiene que resplandecer esa justicia basada en las técnicas de la criminalística, en las pruebas, en las evidencias. ¿Para quién? Para beneficio de México como país. Ahora, recordemos este esquema que vimos al inicio del curso, en donde el derecho penal va a tener ese apoyo de la criminología y la criminalística. Y aunque cualquiera pudiera decir que son ciencias independientes, sí, sí lo son, pero no podían subsistir si no hay delitos. Y es quien, en esta parte del derecho penal, puede establecer el catálogo. Pero para que se abra una investigación del orden criminal, se necesitará que el Estado diga en qué momento la víctima comienza a adquirir esa característica. Por lo tanto, la pregunta es que el derecho penal se va a apoyar de ciencias penales para el esclarecimiento de los delitos. Sí. ¿Cuáles son? La criminalística y la criminología. La criminalística específicamente va a responder a la pregunta ¿cómo sucedieron los hechos? Su función principal es establecer a través de las diversas técnicas y métodos de investigación el origen real de un evento llamado o que se presuma fue delito. ¿Sí? Desde luego, la criminología va a determinar quién fue esa persona que perpetró el delito. Pero específicamente la criminalística, jóvenes, va a responder no nada más a la pregunta del cómo, sino dónde, a qué hora, con qué, cómo lo encontraste. ¿Sí? Desde luego, la criminalística va a estar desprendida de lo que se llaman ciencias penales auxiliares, que sirven al derecho penal para resolver ciertos casos a problemas de casos concretos. Obviamente no nada más va a servir al derecho penal, puede servir al derecho civil, por ejemplo, en materia familiar. ¿Sí? Puede servir a lo mejor en materia de derecho internacional privado para cuestiones de desaparición forzada de personas. Ahora bien, resulta elemental constituir pruebas a través de qué? De indicios o evidencias. ¿Por qué? Porque la criminalística primero va a tener que establecer un conjunto de conocimientos para poder encaminarse y hallar al delincuente y conocer su modus operandi. Pero para ello necesita establecer primero condiciones de indicios, recolectar todo elemento que se presuma participó en la escena del crimen, y esos indicios, una vez que están asegurados, necesitan ser transportados al laboratorio para procesarlos metodológica y científicamente y convertirlos en evidencia. Para que esas evidencias, una vez probadas científicamente, se conviertan en elementos y datos de prueba. ¿Sí? Para ello, la criminalística, a través del conjunto de ciencias auxiliares que conforman no nada más el derecho penal, sino la sociología, la psicología, la antropología, se ocupen del delito cometido a través del desarrollo de los métodos científicos para descubrir y comprobar la identidad de un probable delincuente y sobre todo las causas
de un delito. Ahora bien, la medicina forense de aquellos inicios siempre ha demostrado apoyarse de las ciencias auxiliares para los estudios delictivos. Ajá. Por ello es que se relacionan la criminología y la criminalística como ciencias multidisciplinarias que van a contribuir a esclarecer delitos y, sobre todo, contribuir a la justicia para el desarrollo de mejores castigos, castigos más justos. Ahora, por otro lado, de algunas ciencias auxiliares podemos apoyarnos de la documentoscopía, la dactiloscopía, los hechos de tránsito, la fotografía forense, el estudio de pelos y fibras, manchas hematológicas, la entomatología, la estomatología, las cuestiones de incendios explosivos, entre un sinfín de disciplinas que van a actuar como especialidad y subespecialidad específicamente a través de hechos y sobre todo de ese procesamiento en los laboratorios para establecer cuál es un indicio, cuál es la evidencia y sobre todo cuál es el elemento probatorio. ¿Sí? Desde luego, se considera que en 1982, con la primera edición del manual de juez de instrucción escrito por Hans Gross, es como se empieza a dar la criminalística. Que de acuerdo con el diccionario terminológico, estas partes de la criminalística y las ciencias forenses van a establecerse ya elementos técnicos científicos. ¿Sí? Ahora, con el origen de las ciencias forenses, estas se van a definir como ese conjunto de disciplinas que van a hacerse útil a través de qué? De los métodos, conocimientos y técnicas, pero sobre todo agotando los pasos del método científico para que directa y científicamente aporten a la administración, procuración e impartición de justicia. ¿Sí? Y sobre todo, que a lo mejor en esta acepción más moderna contribuyen más a la procuración que a la administración de justicia. O sea, recuerden que la procuración, ¿quién la hace? El fijamiento de la trilogía investigadora. Ministerio Público, Servicios Periciales, Policía de Investigación. Ahora, Viñals Carrera va a definir a las ciencias forenses como ese conjunto de disciplinas que tiene el objeto principal de materializar a la prueba y sobre todo darle efectos jurídicos para que se desahoguen en una disertación ante un tribunal implementando una metodología científica. ¿Sí? ¿Cualquier ciencia se puede convertir en forense? Por supuesto. ¿Por qué? Porque mientras sirva al procedimiento judicial o en el momento que sirva al procedimiento judicial, esa ciencia forense se va a disertar ante un tribunal, ante un foro. Y sobre todo, que las ciencias forenses se van a apoyar de las ciencias auxiliares, como ya lo vimos, la física, la química, la medicina, la estomatología, la estadística, la antropología, la criminología, el propio derecho, el arte, la estadística, las matemáticas, la arquitectura, entre otras muchas disciplinas. ¿Sí? Ahora bien, de cada una de esas ciencias forenses que se relacionen, deben concatenarse en los estudios diversos a casos concretos, pero principalmente los que se refieran a la resolución de casos criminales. Concepto de criminalística, jóvenes. Nos dice Rafael Moreno Valle que va a ser esa disciplina que se va a aplicar fundamentalmente a través de la implementación del conocimiento, pero operado por métodos y técnicas de investigación científica que surgen de las ciencias naturales y que dentro del campo de aplicación de la criminalística se desprenderán las ciencias forenses y que estas nos van a aportar un conocimiento especializado sobre las ciencias y que el término forense no necesariamente tiene que estar direccionado con lo legal, más bien que la criminalística sea ese campo de aplicación especializado a un conocimiento científico sobre el esclarecimiento de hechos delictivos o que se presumen son hechos delictivos.
El siguiente concepto nos lo otorga Ruiz Rodríguez Manzanera en su libro de penología, que es esa ciencia auxiliar del derecho penal que reúne todos los conocimientos que nos aportan las ciencias naturales. ¿Para qué? Para que una vez implementados nos permitan describir qué es el cómo, cuándo, con qué, por qué y para qué de las causas de un crimen. Para que también identifiquemos y descubramos al presunto, constituyendo y verificando qué hechos, evidencias, indicios, pruebas. ¿Sí? Nuestro autor Segovia nos habla de una práctica en donde los métodos y técnicas de investigación se van a apoyar de ese examen material sobre los elementos sensibles y significativos que se han relacionado con un presunto evento delictivo, para determinar su autenticidad y existencia y a su vez se puedan direccionar y sobre todo auxiliar a los órganos encargados de administrar, procurar justicia, pero sobre todo de impartirla. ¿Sí? En síntesis, la criminalística es un instrumento de investigación porque vamos a elaborar un protocolo, algo que se llama teoría del caso. Pero ese protocolo se establece en la ley, artículo 21 constitucional, más lo que se refiera el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la investigación, para determinar en primera línea el origen de un delito y encontrar su posible relación con un delincuente ya identificado. ¿Sí? Ahora bien, Francisco Pavón nos habla de este elemento principal de la criminalística como un instrumento eficaz para investigar los delitos, pero también encontrar la participación de los delincuentes. Es decir, que la criminalística sea ese conjunto de procedimientos direccionados a la búsqueda y principalmente descubrir una verdad científica que sea verificada. Que el hecho que se está investigando y se está analizando sea de carácter científico. Recordemos que ustedes criminalistas o los que van enfocados a criminalística, por regla general, tienen que ser observadores. Todo lo que está alrededor de ustedes en una escena del crimen, la cualidad principal del criminalística y del criminalista en específico es observarlo todo, o sea, hasta lo más minucioso, establecer objetivos, establecer una atención y detalle a su punto de análisis. ¿Por qué? Porque al ser un analista debe de ser crítico, debe ser curioso, debe indagar, debe tener un trabajo en equipo multidisciplinario, debe ser líder, debe ser empático y sobre todo debe prestar vocación por el servicio al que le están encomendando. A través de un enfoque científico y sobre todo, o de ser posible, tecnológico. ¿Sí, jóvenes? Desde luego, de estas definiciones, se considera que la criminalística pudiera ser un arte porque utilizará diferentes herramientas para los fines concretos, pero también el desarrollo de diversas actividades con variado contenido, como es la balística, la grafoscopía y la química, entre otras ciencias aplicadas. Desde luego que la criminalística es una ciencia de carácter elemental. ¿Por qué? Porque va a tener ese grado de intervención para resolver problemas del tipo criminal y principalmente será el apoyo para la administración, procuración y la justicia penal. Aunque, repito, no nada más estamos enfocados a lo penal. Puede haber cuestiones civiles, familiares, administrativas. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué temas interesan a la criminalística? Pues en primera línea, esa implementación de los métodos de trabajo, cómo se va a trabajar, ¿sí? Porque lo primero que tienen que hacer ustedes, criminalistas, es proteger y conservar, pero sobre todo fijar el lugar de los hechos, para que posteriormente toda el área de servicios periciales que intervenga en esa escena del crimen levante, embale
y empaquete ese material sensible. Y que este material sensible sea transportado al lugar de resguardo de manera segura, estableciendo por primera vez la cadena de custodia. Puede también otro de los objetivos el moldea de huellas. ¿Por qué? Porque para la investigación criminal, la dactiloscopía en el lugar de los hechos. Porque puede permitir una identificación judicial. A lo mejor una persona que ha sido privada de la vida tiene un mandamiento judicial de otra fiscalía en otro estado, de otro país, y a través de este moldeo de huellas se establecerán los parámetros. O una persona en condiciones de desaparición forzada también va a permitir que la dactiloscopía, a través de la identificación judicial, establezca ese moldeo de huellas para esclarecer si corresponde a alguna media afiliación de alguna víctima de desaparición forzada de personas. Obviamente la criminalística se va a relacionar con huellas de pisadas, porque al tener diferentes modos de las manchas semáticas, puede haber diversas presencias, como el goteo, la salpicadura, etcétera. Pero también se va a relacionar con rasgos o indicios de sangre, semen, fibras, pelos, cabellos. Obviamente también se va a relacionar con hechos de tránsito, con investigaciones de carácter documental, con incendios, explosivos, y sobre todo con balística forense. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos países a la criminalística se le puede llamar como ciencia policial. En España se le conoce como policiología, en Francia como policía científica y en Italia como instructoría judicial, entre otros nombres que ha recibido la criminalística. ¿Sí? Desde luego, esta ciencia, jóvenes, es auxiliar del derecho penal y se va a ocupar de descubrir y identificar de carácter científico al delito y su relación con el delincuente. Y que para esa parte, a través de las diversas formas, tomas y sobre todo la producción de la causa de la criminalidad de los procesos, van a investigar ese origen de los elementos constitutivos como delito. ¿Por qué un delincuente cometió un agravio tan fuerte? ¿Sí? Ahora bien, que la criminalística como técnica va a contribuir al acopio de las pruebas judiciales que se van a relacionar en los elementos psicojurídicos y que permiten elaborar perfiles criminales. Y ahora yo he precisado en la clase no sé si en la clase anterior, que nosotros, mientras no seamos especialistas en salud mental, no podemos diagnosticar. Para ello, se basarán en médicos profesionales o en alguna persona especialista en salud mental. Nosotros únicamente vamos a elaborar perfiles, no más. ¿Sí? Que la criminalística también va a aplicar esos conocimientos, métodos y técnicas de la investigación a las ciencias naturales, pero con el fin de determinar ciertas causas de hechos delictuosos. Estar al auxilio de los órganos encargados de administrar justicia y sobre todo dar existencia para que una víctima sea reconstituida en cuanto al daño que ha causado, que se le ha causado. La criminalística, al ser una ciencia auxiliar del derecho penal, necesita emplear recursos técnicos científicos. ¿Para qué? Para que se haga búsqueda de datos, análisis de los mismos, estudio de materiales, estudio de indicios, estudio de pruebas, y le va a otorgar un punto científico para el análisis no nada más de los hechos, sino de determinar las posibles causas o móviles de lo que ha sucedido con un delito. La criminalística, al ser una ciencia auxiliar del derecho penal, tendrá como objetivo principal descubrir una verdad científica relacionada con un delito para que se pueda identificar a un imputado y, sobre todo, la posible víctima. ¿De acuerdo? Criminalística siempre será ese conjunto de conocimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica de un delito en particular y sobre el presunto responsable. Pero recordemos que esta rama necesita fundamentalmente del empleo de conocimientos, métodos y técnicas de investigación, que el elemento principal de la criminalística es que ustedes sean observadores,
que no permitan que se contamine su lugar de los hechos. Y sobre todo que al establecer el estudio de material sensible y significativo, se relacione con un hecho presuntamente delictivo. ¿De acuerdo, jóvenes? Que su objeto, motivo o fin sea auxiliar a los órganos de Procuraduría de Administración de Justicia, pero también reconstruir a la víctima, señalando y precisando la intervención de uno o varios sujetos propios en el evento delictivo. La criminalística es una disciplina que resulta ser auxiliar del derecho penal para el esclarecimiento de los delitos y que al ser una ciencia, la criminalística va a determinar, a diferencia de la criminología, la criminalística va a determinar los elementos fácticos, los elementos de hecho, tangibles, del por qué se ha ejecutado un delito. ¿Sí, jóvenes? Bien, con esto concluyo mi sesión del día de hoy. Les doy las más sinceras gracias y bueno, suscríbanse al canal, por favor. Encarecidamente se los encargo mucho. Pasen muy buena tarde.